pero están terciando y lamentablemente la población actualmente sigue votando en forma, digamos, ya por una cuestión de imagen, es decir... Entonces, solamente queda oficializar, pero ese anuncio ya ha generado un cambio de conducta en muchas personas que ya lo vienen haciendo en estos momentos. Han dejado de usar las mascarillas y entendiendo que estamos frente a un contexto electoral donde más de 24 millones de personas se van a volcar a sus centros de votación para que puedan emitir su voto, es necesario que se precise, se puntualice o se flexibilice las normas respecto al uso obligatorio de las mascarillas en este contexto electoral. Bien, vamos a conversar en este momento sobre este tema electoral y sobre lo que pasa en las regiones. Por ejemplo, ¿cuál es la principal preocupación que se registra en estos momentos en Piura? ¿Cuál es la preocupación que predomina en Puno? Para hablar sobre esto, estamos conectados con los analistas políticos de esas partes del país, con Raúl Martínez Luna, de Piura, y con Luis Miguel Pino, analista político de Puno. Raúl Martínez, Luis Miguel, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Exitosa. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por el alcance. Acá Luis Miguel Pino Ponce, de la región Puno. Perfecto. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Saludos desde Piura. Luis Miguel, quiero comenzar contigo, porque en el sur peruano, como en todo el país, hay tanta demanda, hay tanta insatisfacción con la clase política y decepción además. Pero en Puno, la población, ¿cómo va sintiendo este contexto electoral municipal regional? ¿Qué es lo que principalmente demanda de los candidatos? Y si estos candidatos realmente están prometiendo cosas viables. Bueno, a mí lo que más me causa extrañeza es que hay una absoluta falta de convicción política y, lo peor de todo, de concepción económica. Puno tiene un 97.5 mínimamente de informalidad. Y esto acrecentado, ¿por qué? Por una excesiva burocratización. Y lo peor de todo es que ninguno de los candidatos, que hay 9 candidatos al gobierno regional y para la provincia de Puno hay 11, ninguno de ellos está hablando, por ejemplo, de generar puestos de trabajo sanos, es decir, de promover la inversión privada. Puno requiere urgentemente lavarse ese rostro de rojo sangriento que nos legó el aymarazo. Y no voy a hacer acá juicios de valor sobre sus principales dirigentes, pero esa algarada ha traído pues una imagen nefasta para Puno de ahuyentar a la inversión privada y de convertirse en una región eminentemente antiempresarial y básicamente de voto ultrista. Entonces ninguno de los candidatos de los 9 he escuchado que más bien se pronuncie por hacer un cambio de esta mala imagen que tenemos y más bien de ser una región de proclive a las inversiones privadas que tanto las requerimos. Lamentablemente todos, sin excepción alguna, se han dedicado única y exclusivamente a tratar de revalorar a la nación quechua y aymara. Y Puno, como te puedes dar cuenta, no es solamente de los quechos y aymaras, sino también de los luquinas, de los ashuancaris, de los chiriguanos, de los mestizos y de los castizos. Entonces, si seguimos con esa idea, con ese pensamiento de hacer un racismo al revés, los resultados van a ser nefastos y otra vez más Puno volverá a perder 4 años. Lamentablemente es la situación a la fecha. Raúl Martínez, en Piura, ¿cuál es el panorama electoral? Sí, lamentablemente el gobierno regional actual, por ejemplo, ha tenido uno de los presupuestos más altos a nivel nacional, 4.500 millones de soles estos últimos 4 años y apenas ha ejecutado el 42% de este presupuesto. Entonces, cuando hablamos muchas veces de un cambio radical, un cambio de constitución, no hay plata en los gobiernos, vemos que hay plata, pero hay mucha ineficiencia y eso es lo que se ha visto en este gobierno regional, que justamente es parte de la propuesta de los 12 candidatos al gobierno regional que hoy postulan por la región Piura. Lamentablemente ha sido una campaña bastante llena de propuestas gaseosas, de propuestas ligadas al mero populismo, ¿no? Entonces Piura, siendo una de las más importantes a nivel nacional en cuanto a presupuesto, en cuanto a población electoral, nos vemos nuevamente en la obligación de elegir entre candidatos que están juzgados, que han sido sentenciados o que están en investigación. 9 de los 12 están en esa situación
y lamentablemente dentro de esos 9 justamente saldrá quizás en segunda vuelta el candidato para gobernador regional aquí en Piura. Y Luis Miguel, yo recuerdo mucho también en Puno lo que significaron los procesos en contra de autoridades regionales municipales, procesos judiciales que incluso desencadenó que algunos de ellos estén tras las rejas. En estos momentos en Puno, ¿hay algún nivel de confianza con la clase política actual, a pesar de los contextos que nos estás mencionando? Pero ahora mismo, ¿la población se siente con ese compromiso, con esa esperanza de ir a las urnas y saber que su autoridad no va a pasar por el mismo proceso judicial que los antecesores? Gracias por la pregunta, porque yo he sido el abogado que lo denunció a uno de los alcaldes que purgó justamente meses de prisión. O sea, si algo yo conozco de toda esta lucha contra la corrupción, que es realmente un mal endémico en Puno, soy yo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos espera? Lamentablemente, más de lo mismo. Y todos estos candidatos, si no se salva uno u otro, están también no solamente denunciados, sino con procesos en giro, y que lamentablemente es un mal que está corroyendo a toda la nación. Estamos hablando solo y únicamente, no solamente ya de personas que están siendo acusadas, sino que inclusive ya han soportado varios juicios, pero están terciando, y lamentablemente la población actualmente sigue votando en forma, digamos, ya por una cuestión de imagen. Es decir, en Puno la política es antropomorfa antes que de ideas. Ese lamentablemente es, creo, el mal que tenemos en Puno y creo en el Perú. Me dices por favor después, Luis Miguel, ¿cuáles son las principales demandas que de una u otra manera tiene la población para los próximos 4 años y que espera que las autoridades lo vayan a cumplir? Mientras tanto, quiero que esa pregunta me la respondas, por favor, Raúl. Además del tema de inseguridad ciudadana, además lo que constantemente se menciona frente al tema de la crisis por la criminalidad en Piura, ¿qué otras son las demandas que espera la población sean resueltas en los próximos 4 años? Raúl Martínez. Sí, aquí la principal demanda, por ejemplo, es la culminación del proyecto Alto Piura, proyecto de irrigación que lleva más de 10 años, en donde todos los candidatos prometen justamente este proyecto importante y que hasta la fecha no se ejecuta. Los hospitales de alta complejidad también, Piura ha sido una de las regiones más afectadas en este tema del COVID, que entonces ha habido mucha ineficiencia en la gestión regional y que es lo que la población justamente está pidiendo, pero sobre todo acá lo más importante que la gente pide es que se acabe con el tema de la corrupción, porque el último gerente regional, por ejemplo, de esta gestión de Servando García, está preso, ¿no? Y los gobernadores simplemente dicen, yo no tengo nada que ver, yo no sabía que la justicia haga su labor, y con ellos nunca fue. Obras bastante sobrevaloradas, obras con corrupción, y eso es lo que la gente está cansada. Lamentablemente seguimos en Piura una tendencia de voto emocional, como se da casi en todo el país, y no es un voto racional, que es lo más es lo que prevalece aquí en Piura como región. En este contexto internacional, me vas comentando después, Raúl, por favor, el tema agrario, porque también sabemos que el agro mueve mucha economía en el norte peruano. Y en el sur, ¿cuáles son las principales demandas que la gente espera sean resueltas, Luis Miguel? Bueno, aparte de la corrupción, que bueno, es, digamos, algún mal endémico nacional, en Puno sobre todo, porque recuerden lo que ha sucedido con Adubiri, luego lo que ha sucedido. Si bien es cierto que el señor Adubiri no ha sido condenado por corrupción, pero sí su seguidor, el señor Luque. Y ahora el que va a salir seguramente que también va a tener otra cantidad de problemas, ni qué decir de los alcaldes. Pero fuera de esto, específicamente en Puno, el problema de la informalidad. Te insisto, tenemos más del 97% de economía sumergida. Entonces no podemos aportar más del 4.5 al PBI y por lo tanto no tenemos nosotros posibilidades para que las universidades puedan dar profesionales y puedan conseguir puestos de trabajo. Por eso es que mucha gente ha dicho que Arequipa es una de las provincias de Puno por la cantidad de gente que tiene que emigrar porque no hay puestos de trabajo sanos en Puno. O sea, esa es una cosa evidente. Y sobre eso no hemos visto una sola propuesta. Si Puno no es atractiva para la inversión privada, la migración va a seguir escandalosamente ahuyentándose. Y lo peor, el tema de la formalización minera. Nadie ha querido tocar ese tema que es lacerante.
Puno depende de la cuestión minera, eso es algo de lo más evidente. Y sobre esto también tenemos que ver el tema del canon. De eso ninguno de nuestros congresistas ha hablado, pese a que se proyectó alguna vez esto. Y lo peor, estos actuales candidatos siguen pintándonos una de vaqueros, diciendo que vamos a conseguir, vamos a luchar porque haya mayor cantidad de presupuesto para Puno. Que no llegamos a 43% de ejecución presupuestal. ¿Con qué cara vamos a pedir que nos den más dinero si esto no se puede gastar? Y cuando se trata de gastar, lo único que se hace, consultorías o puestos fantasmas. Por eso que también hay tanto y grosera corrupción que yo justamente acabo de ver como abogado, te digo ya un caso donde a 90 y tantos proyectos se les ha caído una auditoría para que justamente se determine cuántos de estos realmente han estado dentro de lo que se conoce una programación presupuestaria. Como te puedes dar cuenta, esos temas que son importantes de concepción tanto de gestión pública y lo más importante de todo, de creación de puestos de trabajo sanos, que lo va a dar la inversión privada, ninguno ha tocado. Raúl Martínez. Sí, justamente el amigo colega dice 43% en Puno de ejecución. Aquí en Piura estamos en 29%, a falta de 3 meses, imagínense, ¿no? Pero a la pregunta que me hiciste en el tema del agro, justamente aquí en Piura se proyecta o se ha lanzado la propuesta de la segunda reforma agraria con la implementación de una planta de fertilizantes. Sin embargo, la población en Piura sabe muy bien que el fertilizante es justamente un insumo que en la tierra piurana del norte no pega, es más para el sur, más para suelos selváticos, suelos húmedos, y es una promesa de parte del presidente Pedro Castillo que lo toman muchos candidatos. Sin embargo, es una propuesta que costaría más de $2.000 millones, ¿no? Y que no tendría un impacto directo en la región Piura como la gente está pensando. Entonces, aquí sí, en Piura, tomando en cuenta que somos los principales productores de mango, de arroz, de limón, de uva también, nos ha pasado factura porque en estos tiempos va a haber menos cosecha, y cuando hay menos cosecha hay menos producto, y cuando hay menos producto la oferta se reduce e incrementa los precios a las familias, ¿no? Entonces esto es uno de los temas que los candidatos también tienen que ver, ¿no? Cómo se soluciona en conjunto con el gobierno nacional el problema del agro, básicamente. De pasito quiero preguntarte, Raúl, sobre el tema de corrupción. ¿Cómo se viene manejando en los últimos años con las autoridades que ya están de salida? Piura está encabezando quizás ese ranking de corrupción a nivel nacional. Han habido investigaciones que quizás proyectos por más de $1.000 millones están en investigación. Entonces, Piura, como te dije, a nivel nacional de los 25 gobiernos regionales, es el que más presupuesto tiene cada año, más de $1.000 millones, ¿no? Con obras sobrevaloradas, con obras evidentemente con actos de corrupción, pero que hasta el momento la autoridad regional sigue saliendo limpio. Entonces uno se dice, un ciudadano de a pie se pregunta, caramba, ¿y qué está pasando con el Poder Judicial, con las entidades que saben que hay corrupción, pero que lamentablemente no se hace nada? Entonces es un tema, no nada más de Piura, quizás es un tema de todo el país, y que la población lamenta bastante pues que tengamos ahorita candidatos con no tan buena intención encabezando las encuestas y siendo quizás próximas autoridades regionales. Ahora, Luis Miguel, y siguiendo el hilo de esta respuesta del tema de corrupción de procesos, autoridades, coméntanos por favor si es que en la lista de aspirantes a un sillón municipal o el regional ¿hay algún candidato que tenga un proceso penal en curso, que tenga antecedente judicial y que aún así pueda ser quizás hasta favorito para ganar las elecciones? Bueno, yo hablo de los candidatos a la alcaldía de Puno, pero por una cuestión ética y para que no piensen de que estoy haciéndole a lo mejor al resto una labor, digamos, de levantar su imagen o de golpear a alguno de ellos, voy a revelar a una persona que ya fue alcalde, que yo lo he denunciado varias veces, y que sin embargo, por lo que tengo entendido, pues la Procuraduría no ha funcionado. Yo siempre he dicho que la corrupción va en ascensor y a veces la acción de la justicia va en una escalera con pasos rotos o podridos, ¿no? Ahora bien, hay otras personas también que, si bien es cierto, no han sido sentenciadas, pero están siendo procesadas. Y el gran problema que tenemos de casi
el 50-60% de todos los que están postulando, de los 11 candidatos al gobierno municipal, es que va a pasar que de un momento a otro a lo mejor van a ser sometidos a un juicio oral y luego sentenciados, y entonces vamos a tener otro caos. Entonces el problema es cuando tenemos una defectuosa legislación electoral que permite, con el San Benito ese de la presunción de inocencia y del modelo acusatorio, que se permita que ellos postulen. Entonces eso, por ejemplo, es una parte de los problemas que tenemos en una ley electoral que los partidos políticos actualmente con representación no han querido tratar, y ustedes son testigos de eso. Y entonces están promoviendo que cada vez tengamos un envilecimiento de la política y luego nos quejemos de la crisis de los partidos políticos. Yo creo que ahora más que evidente se va a ver. Claro, y eso mismo pasa también en Piura, Raúl, con candidatos que arrastran procesos judiciales, investigaciones fiscales, o que hayan tenido sentencia dentro de su récord personal. Sí, efectivamente, incluso hay un partido que quizás tiene los candidatos que lideran las encuestas y que tienen como 50 en proceso de investigación, por ejemplo, ¿no? Actualmente el gobernador regional con su partido Fuerza Regional ha elaborado un cuento, te cuento, su símbolo es el gallito y el cuento se llama El Gallito Ganador, ¿ya? Y su candidato se llama Mario Quispe y el personaje del cuento se llama Mario. Entonces, ¿cómo este tipo de cositas, queriendo supuestamente inducir hacia un voto de un candidato con supuestos personajes ficticios, ¿no? Es plata malversada por muchas autoridades. La campaña pasada, el gobernador actual decía, hacemos una campaña bastante pobre, bastante con pocos recursos, y esta vez su campaña, después de que esa autoridad, es una campaña millonaria, ¿no? Entonces, ahorita vemos campañas que, según los cálculos que hemos hecho, sobrepasarían el $500,000 hasta el $500,000 de soles a nivel regional. Entonces, imagínate esos gastos que se hacen, y con el sueldo de un gobernador regional que son 15,000 soles, después, ¿cómo es que esto se recupera? De ahí van el direccionamiento de obras, el favorecimiento a los proveedores que hoy día están financiando campañas. Entonces, evidentemente se ve que quien más invierte, obviamente se va a ver más ante la población, pero se está empeñando ante la región. Claro, y Luis Miguel, y en Puno, yo recuerdo mucho el panorama electoral general. Cuando el presidente Pedro Castillo llegó a Puno, se vio una pampa extensa, con una multitud impresionante que no se podía ver dónde termina la muchedumbre que estaba agolpada expectando la campaña política del ahora presidente Pedro Castillo. Esa situación o esa sensación de un gobierno de izquierda aún se respira en Puno a nivel municipal y regional. Se siente que un gobierno que no sea de derecha, que no sea de centro, es la necesidad para revertir las necesidades sociales que atraviesan los puneños. Sí, pero lo gracioso de todo es que no ha habido un solo gobernador regional ni un alcalde que no tenga una línea mínimamente de progresista para abajo. Es decir, casi todos han sido del sector ultrista. Y por eso es que normalmente el puneño siempre vota contra el sistema. Es un voto de rechazo a la clase política y un voto antisistema. Y la mejor prueba es que ahora ha venido el señor Antauro, y esa misma multitud que lo recibió pues con bombos y platillos, parecían Las Palmas cuando lo recibieron a Cristo, que lo recibieron así en olor a multitud al señor Pedro Castillo. Ahora lo reciben al señor Antauro Humala, que lo que él dice ahora es que va a fusilar a todos. Es un Pedro Castillo con ametralladora. Pero lo que nadie hasta ahora se explica es cuál es el planteamiento para una región o para un municipio desde el ala de izquierda, que lo único que han dado es crear burocracia, corrupción, espanto a las inversiones y retraso. Lamentablemente seguimos en esto porque mucha gente se ha dedicado a estigmatizar a las personas que tienen una concepción política de una economía social de mercado, y confunden lo que es la derecha con una economía, con una concepción económica liberal. Política cocalera. ¿Cuál es el tenor de los candidatos regionales, Luis Miguel?
Bueno, de eso, al igual que el tema minero, no quieren tratar. Hay temor. Lo tratan, lo hacen en forma muy tangencial. ¿Por qué? Porque obviamente hay un colchón social muy fuerte, tanto en la minería informal como en el sector cocalero. Entonces es que hay una cantidad de grifos, pero que tú en la salida, Juliaca, que tú tienes que preguntar a Magín, ¿qué casa no es un grifo? Y todos están bollantes de venta de combustible, pero nadie sabe dónde va, porque no vas a ver ahí camiones. Entonces la única opción es que decía, ¿para qué están utilizando esa cantidad de combustible que hay? Y por eso es que la zona, la parte de Puno, de la zona de selva, está pues invadida actualmente por estos cultivos que son nada santos. Y obviamente la cercanía con Bolivia hace que haya ahí un vaso comunicante evidente. Y de eso nadie quiere tratar, porque es ponerle el cascabel al gato. Igualito es como el caso de la minería informal, que no sé por qué no quieren tratar de esto. Y como ustedes sabrán, básicamente los días viernes se pone ahí algunos malos elementos de la policía para simplemente hacer lo que se conoce, apretarlos a los mineros informales para decir cuánto tienen y con cuánto están llegando a Juliaca. Por eso justamente una de las propuestas era formalizar la minería para que sea el Estado el que compre esa producción, les paguen tarjetas bancarizadas, pero de eso no se quiere hablar. ¿Por qué? Porque ya se pueden imaginar que están tocando carne. Claro, para terminar, Raúl Martínez, con miras a ese 2 de octubre, ¿hay algún importante porcentaje de población indecisa aún por el candidato a elegir? Sí, históricamente en la región Piura el voto indeciso o el voto nulo o blanco oscila entre 20 y 25%. Actualmente, según los últimos estudios también que hemos elaborado, oscila entre un promedio de 20 y 22%, que es como quedaría quizás esta contienda electoral, y con la que también se daría pase a una segunda vuelta, posiblemente disputada entre 3 candidatos. Entonces, aquí como que la gente ya empezó, ya decidió, sabemos que hay un porcentaje importante que decide de la población en la cola misma, pero ese es el voto que quizás nos da más miedo, porque es un voto más inconsciente, un voto más irracional, un voto en el que la gente le dice al amiguito, al de la cola, ¿por quién voto? ¿Qué candidato es el mejor? Sin haber leído sus propuestas, sin haber seguido sus mensajes, sin saber sobre su historia como candidato, sus investigaciones, si es que tiene. Entonces, eso es lo que nos da más miedo como analistas, y que Piura, siendo una ciudad bastante progresista, bastante pro a lo que es inversión, a lo que es desarrollo, nos quedemos nuevamente en el atraso. Bien, Raúl Martínez, muchas gracias por la comunicación alcanzada desde Piura, desde el norte peruano y desde el extremo del país, desde el sur. Luis Miguel conversando también con nosotros. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por su participación aquí en este bloque del programa. Ha sido Raúl Martínez Luna, analista político de Piura, y Luis Miguel Pino, analista político de Puno, el norte.